Bueno, vamos a empezar este webinar agradeciéndoos y dándoos la bienvenida a todos y a todas por participar esta tarde aquí con nosotros en este nuevo webinar que hacemos en colaboración de todas las asociaciones de pacientes que veréis por aquí sus logos. No las voy a mencionar porque me llevaría mucho tiempo y además correría el riesgo de dejarme alguna. Así que bueno, pues tenéis por aquí la imagen de todas ellas a quienes les agradecemos que nos apoyen en estas iniciativas. El webinar de hoy, como sabéis, es un abordaje integral de las enfermedades reumáticas desde el punto de vista de la enfermería. Ese papel tan importante que hacen las enfermeras en el cuidado de la salud de los pacientes con enfermedades reumáticas. Para ello, contamos con el lujo de dos ponentes que tienen una amplia experiencia. La primera de ellas es Amelia Carbonell Jordá. Ella es enfermera especializada en reumatología. Bienvenida, Amelia. Gracias, Ana. Y Buenas tardes. también contamos con Nieves Martínez Alberola. Ella es enfermera, en este caso del Hospital General Universitario de Elda, y también pues con una amplia trayectoria en la especialidad de reumatología. Bienvenida. Gracias, Ana. Buenas tardes. Si os parece, lo que vamos a hacer es empezar por las ponencias. Primero será Amelia y después Nieves, y después ya dejamos el tiempo para preguntas. Ha habido algunas que nos han llegado con anterioridad, hay otras a los que estáis conectados en directo que os recuerdo que nos podéis enviar a través del chat. En el chat podéis escribirlas y las iremos viendo e iremos respondiendo. Sí que recuerdo que esto no es una consulta, porque bueno, no tenemos las historias clínicas de ninguno de vosotros, con lo cual pues las preguntas os pedimos que sean lo más generales posibles para que nos ayuden a todos, y porque habrán algunos casos en los que las especialistas pues no podrán hacer atenciones a casos particulares porque obviamente pues les falta mucha información. Así que nada, si os parece, para no demorarnos mucho, porque vamos a intentar ser estrictos en el tiempo por respeto a todos, vamos a empezar con Amelia y la ponencia sobre cómo podría sentirme mejor. Así que Amelia, cuando quieras. Todo Vale, tuyo. muchas gracias y vamos a empezar. Sí. Vale, pues de nuevo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Amelia. Yo he de deciros que he estado durante 20 años trabajando en el Hospital de San Juan de Alicante en la consulta de reumatología. Me considero una enfermera experta en reumatología. Y bueno, y desde mayo del año pasado, pues que estoy jubilada. Pero he de decir que para mí los pacientes han sido algo muy importante en mi vida. He disfrutado mucho de ellos y bueno, yo creo que les he dado lo mejor de mi vida profesional. Bien, el título de esta charla es ¿Cómo podría sentirme mejor? Pues para empezar yo diría que cuidándome, pero esto de cuidándome, en fin, es como muy genérico. Entonces pienso que es muy importante el conocer esa serie de cuidados que sugerimos las enfermeras y que algunos pacientes están dispuestos a poner en práctica. Unos más y otros menos. Bueno, yo hay una frase que me gusta mucho, que es de William Shakespeare, que dice, el destino baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Podemos nacer en una familia, en otra, en un país, en otro, más o menos rico, por así decirlo. Pero sobre todo nacemos con una herencia genética y con una predisposición a desarrollar determinadas enfermedades. Pero cuando desarrollamos, ¿quién las desarrolla? Esas enfermedades, pues no todos las llevamos por igual y no todos las sabemos manejar por igual. Entonces, voy a profundizar en este tema en esta charla. Voy a contaros un caso clínico estándar, ¿vale? Una mujer, a lo mejor alguna os sentís identificada, de 45 años que tiene dos hijos y de repente empieza a notar inflamación en las manos y en los pies. Esta mujer trabaja dentro, con su familia, en su casa, pero también fuera de casa. Y empieza a dormir mal, se siente cansada, tiene dificultad para moverse y ella siente que no es la misma. Ella siente, pero su entorno no siente ni ve, no es capaz de valorar lo que ella siente. Empieza a tomar algunos medicamentos que le dicen los familiares o incluso alguna vecina, pero no le alivia. Ella quiere seguir haciendo lo mismo,
pero ya no es la misma. ¿Qué puede haber pasado aquí? ¿De qué podemos estar hablando? Pues a lo mejor estamos hablando de una enfermedad reumática. Yo creo que todos los que estamos conectados sabemos que el reuma no existe como tal. Existen las enfermedades reumáticas. Y hoy vamos a hablar de ellas, pero en plan genérico, sin profundizar en ninguna. Las enfermedades reumáticas, que suelen tener un carácter inflamatorio, o sea, producen dolor, limitación, suelen ser crónicas, eso de que dura siempre o casi siempre, y el origen suele ser autoinmune. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado se altera el sistema inmunológico y entonces debuta o se desarrolla la enfermedad. En este momento empieza como un peregrinaje de la paciente, que es una vecina, que es un familiar, voy al médico de familia, me atiende muy bien, pero a lo mejor no me deriva al especialista adecuado, porque son enfermedades complejas, difíciles de diagnosticar y con muchos síntomas y con muchas dolencias. Entonces, hasta que finalmente el reumatólogo consigue colocar el puzzle y cada pieza en su sitio, pues se tarda un tiempo que puede ser desesperante para el paciente, que le producen mucho desorden de vida, preocupación, enfado, un montón de dudas, ¿vale? Pero que es necesario pasar hasta llegar al diagnóstico. Las enfermedades reumáticas, en líneas generales, como todos sabéis, pueden producir dolor de espalda, dolor en las manos, inflamaciones en las rodillas, en los pies, sequedades de mucosas o de ojos, incluso alteraciones en la piel o eritemas en la cara. Pero, aunque son todo enfermedades reumáticas, cada síntoma o cada varios síntomas pertenecen a una enfermedad. Las enfermedades más prevalentes y más conocidas, sabéis que es la artritis reumatoide, psoriásica, espondilitis anquilosante, lupus, Sjögren, polimialgia, Behçet, y hay muchas más, ¿vale? Pero que tampoco vamos a nombrar. Entonces, ¿qué pasa cuando finalmente y afortunadamente el paciente llega a la consulta del reumatólogo? Pues que muchas veces piensa que los clínicos que estamos detrás de la mesa, sea enfermera, sea reumatólogo, a lo mejor no les hacemos todo el caso que ellos quisieran, porque ellos llegan muy, muy desesperados. Pero yo tengo que decir desde aquí que sí les hacemos caso y sí les escuchamos, porque el interés en alcanzar el éxito terapéutico, y esto incluye farmacológico y no farmacológico, es recíproco o casi siempre es recíproco. Para ello es importante compartir los sentimientos. ¿Por qué? Pues porque a veces las metas de los pacientes o los objetivos son distintas a lo de los clínicos. Y voy a poner un ejemplo. Un médico dice, yo lo que quiero es que el tratamiento haga efecto, que desaparezca la inflamación y a lo mejor que esas alteraciones que se ven en los análisis desaparezcan y se normalicen. Y el paciente en el otro lado está pensando, pero es que yo lo que quiero es no tener dolor por la noche, dormir toda la noche de tirón, en 6 meses se casa mi hijo y quiero disfrutar de la boda, o tengo nietos y quiero cuidarlos, quiero cumplir con mi trabajo. Entonces, estas cosas que acabo, estos ejemplos, ¿no?, triviales que pueden resultar para el clínico, son esenciales en la vida del paciente. Y eso, como clínico y como profesional, lo hemos de tener en cuenta. Entonces yo creo que es importante encontrar y buscar un punto en común, pero el paciente tiene que abrirse en compartir esos sentimientos con el profesional. Enfermería, siempre hemos dicho que cuida o sugiere, recomienda cuidados al paciente desde un enfoque integral u holístico. Y ahora voy a entrar en los puntos en los que trabaja enfermería, informando, con dolencias físicas, cómo afrontar la enfermedad, implicación y todo esto en el ámbito familiar, laboral y social. El primero, y tras un debut, lo más importante es informar de la enfermedad. Por supuesto que el reumatólogo informa,
pero las enfermeras lo que hacemos muchas veces es repetir la información porque al paciente en ese momento pues no se le quedan muchas cosas, suelen estar un poquito nerviosos. Y a veces también complementamos y completamos esa información. Pero para eso es importante que el paciente nos hable a la enfermera y al reumatólogo, no que empiece a contar las cosas y a preguntar las cosas a la vecina, a la cuñada o al conocido que se está pinchando algo que a lo mejor a ella le van a sugerir. No, es en las consultas de los profesionales donde los pacientes tenéis que abriros y comentarnos, porque nosotros, a ver, trabajamos para vosotros, tenemos nuestra profesión por vosotros. Si no existieran pacientes, pues no habríamos, no, los profesionales no existiríamos. Entonces estamos ahí siempre para ayudaros y también para llegar a lo que se llaman las decisiones compartidas. Y es que entre todos seleccionamos una serie de pruebas o tratamientos que por supuesto están basados en la evidencia científica, pero en la cual las preferencias del paciente hay que tenerlas en cuenta para mejorar el cumplimiento terapéutico, ¿vale? Se ha demostrado en toda la bibliografía que un paciente informado es mejor cumplidor, o sea, más adherente, más autónomo, evita complicaciones y comorbilidades a veces relacionadas con con los fármacos y que es capaz de gestionar mejor su salud. Y eso es muy importante. Por otro lado, están las dolencias físicas. De acuerdo que en estas enfermedades el dolor y la limitación forma parte de ellas. Entonces, para ello es importante tomar correctamente los medicamentos. ¿Y eso qué significa? Algo tan fácil y tan simple. Pues que hay que seguir la pauta que haya prescrito el reumatólogo. Porque si no la tomamos correctamente, no podemos valorar la eficacia. Si no la tomamos correctamente, no sabemos si, cómo responde nuestro organismo. Lo que no podemos hacer es decir, no, yo es que pues intento tomar lo menos posible de estas pastillitas o solo me las tomo cuando me duele mucho, mucho. Claro, entonces no estamos cumpliendo correctamente, no podemos valorar realmente la eficacia del fármaco. Luego, hay que tomarlo correctamente. Y si funciona muy bien, de acuerdo. Ya lo comentaremos con el reumatólogo y acordamos rebajar la dosis o optimizarla o utilizarla con más tiempo. ¿Vale? Un punto importante en esto de las dolencias físicas es que si tengo determinados hábitos físicos, ¿no? Y siempre hago lo mismo, si no modifico esa conducta en relación a esa enfermedad que me ha venido nueva, pues obviamente no puedo dar la oportunidad de obtener resultados nuevos. Si resulta que a mí me encanta el hacer footing o me encanta hacer aerobic, pero me duelen las rodillas y los pies, por ejemplo, pues un ejemplo, he de intentar buscar una alternativa, otra actividad física nueva, de manera que yo siga haciendo ejercicio físico para encontrarme bien, pero no me esté dañando esas partes que ahora tengo inflamadas y doloridas y antes no las tenía. O sea, no hay que ser cabezón y seguir haciendo siempre lo mismo, puesto que esto no nos beneficia. Muy importante buscar alternativas. Y luego también comentaros que este tipo de enfermedades del sistema inmunológico, pues resulta que cuando tenemos a lo mejor un disgusto, una situación de estrés, problemas importantes, entonces lo que hace es que eso como que nos baja un poquito nuestras defensas y puede producir que se active nuestra enfermedad. Entonces es importante intentar tener resuelto en la medida de lo posible esos problemas emocionales para evitar un mayor daño físico. Luego, uno de los puntos importantes es el afrontamiento de la enfermedad. Nos dicen que tenemos una artritis reumatoide, por decir algo, y es un paso muy importante el no ser negativos e intentar aceptarla en la mayor parte posible, o sea, lo que llamamos afrontamiento positivo.
porque yo digo, a ver, preferiría no tenerla, pero ya que está, pues vamos a ver cómo hay que hacerle frente. Voy a ver a qué me enfrento y cómo puedo vivir con ella, de qué manera puedo hacer las cosas con el mejor estado de ánimo para darle el mejor curso a mi enfermedad, para que evolucione de la mejor manera posible. Esto es un poco como vivir la enfermedad como un reto, no ir en contra de ella. Es importante. Y por otro lado, también, ya que esto, una enfermedad nueva, un debut, siempre produce un nivel de tensión importante. Pues bueno, intentar incluir en la actividad diaria ejercicios de relajación, de respiración, incluso tiempos de descanso programado para que el organismo, el aparato locomotor, sufra menos. Importante detectar qué nos hace sentir mal en relación al debut de esa enfermedad y, si es posible, buscar una solución. Y si por lo que sea no podemos nosotros solo, pues buscar ayuda de un profesional. No nos neguemos a ello y no queramos ser más valientes de lo que a lo mejor podemos ser. Luego, otro de los puntos importantes tras el debut de una enfermedad reumática es la implicación familiar, porque muchas veces solos no podemos hacer frente a una noticia así. Entonces es importante que hagamos partícipe a nuestras familias, para que ellos también sepan lo que sentimos, lo que necesitamos y que se impliquen activamente en los cuidados que necesitamos para, entre todos, gestionar mejor nuestra salud. Paciente, cuidador, cuidadores. Importante conocer los cuidados para tener una mayor capacidad de decisión. Este proceso de capacitación y de fortalecimiento de la persona y familiares se llama empoderamiento. Lo habréis oído muchas veces y es necesario a la hora de vivir con una de estas enfermedades reumáticas. Bien, en este punto vamos a hablar sobre la educación terapéutica y estos son qué cuidados solemos dar las enfermeras en nuestras consultas a los pacientes con enfermedades reumáticas. Pues un punto muy importante es el manejo y adiestramiento de los medicamentos, de los fármacos, tanto si son orales como subcutáneos como intravenosos. Hoy no vamos a entrar en ese tema porque estamos hablando de manera integral, pero simplemente que sepáis que en nuestras consultas pues os enseñamos y todo sobre los fármacos, ¿vale? Bien. Segundo punto, modificar conductas o hábitos tóxicos y nocivos. Por ejemplo, comentamos el tabaco, el alcohol. No me quiero extender en este tema porque yo sé que Nieves va a profundizar, pero simplemente deciros que, por ejemplo, el tabaco, a muchos de nuestros pacientes les decimos que no fumen. Que no fumen, pues ¿por qué? Porque seguir fumando es un factor de mal pronóstico en la evolución de la enfermedad inflamatoria, por ejemplo, la artritis. Entonces, pues si queremos que evolucione bien, pues lo ideal es reducir factores de mal pronóstico, ¿vale? Bueno, no voy a profundizar más, tal como he dicho, porque Nieves ya nos comentará algo. Otro punto muy importante para mantener en forma el aparato locomotor es introducir la higiene postural. Pues antes yo me sentaba de cualquier manera, pero ahora resultó que no, porque me duelen las caderas o las rodillas o la espalda o los pies. Entonces he de aprender ergonomía. Cómo sentarme, cómo apoyar los pies, cómo apoyar las manos, cómo apoyar la espalda. Pues muy importante prestarle atención a estos pequeños detalles porque es lo que hacemos todos los días y a la larga, si rectificamos posturas y mejoramos, nos vamos a beneficiar. La dieta alimentaria, en líneas generales, que sea lo más saludable y completa posible para poder obtener todos los nutrientes esenciales. Y esto unido a el ejercicio, la actividad física. El cuerpo humano está hecho para moverse. Y yo siempre lo he dicho, sea más, sea menos, sea una actividad física
otra, en seco, en el agua, pilates, relajación, tai chi, yoga, lo que sea, y al ritmo que sea, caminar simplemente, pero siempre es mejor hacer que no hacer. Y en el caso de que tengamos alguna articulación inflamada, aplicar frío o calor, que esto también es bastante particular. Hay quien le va bien el frío y hay quien le va bien el calor, pero bueno, cuidémonos un poquito y programemos tiempos de reposo articular. Cuando tenemos las articulaciones inflamadas, pues démosles un poquito de reposo, que durante 2, 3 o 4 días están un poquito peor y luego pues volvemos a volver a la actividad habitual. Y todo esto, muy importante, valorando resultados. Vamos a ver. Yo hago esta actividad, me sienta bien, fenomenal, la repito. Hago esta actividad física, me sienta mal, pues no la hago, busco otra. Pero para eso es importante evaluar y valorar. Como enfermera, yo creo que es muy importante que toda esta información que damos a los pacientes la entiendan, de todos los cuidados. Porque hemos de decirle las cosas claritas y como muy entendibles para que cualquier duda, cualquier sugerencia o si tienen que notificarnos una incidencia o una alarma, nos la puedan decir rápida para intentar resolverla lo antes posible. Muy bien, y ya casi llegando al último cuidado, no podemos olvidar la actividad laboral y social. Es muy importante hablar, compartir la enfermedad con los demás. En muchos centros asistenciales durante años, sobre todo antes del COVID, hemos organizado talleres que son, lo habréis vivido casi todos, ¿no? Reuniones de pacientes con profesionales muy enriquecedores para todos y de los cuales todos salimos beneficiados, porque nosotros también como profesionales aprendemos de los pacientes. Y no podemos olvidar, ni muchísimo menos, las asociaciones, por la gran labor que hacéis de información, de difusión y de apoyo a todos nuestros pacientes. En algunas ocasiones, las personas que están enfermas tienen que adaptar la vida laboral a sus necesidades de salud. Bueno, pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Todo hay que reconducirlo y estudiarlo. Y un punto muy importante es evitar perder vida social. Lo que pasa es que hay que adaptarla a la medida de cada paciente, pero intentar seguir socializando con amigos, con familiares, porque lo que hay que pensar es que las personas que tenemos o que tienen enfermedad reumática no son especiales, ni mucho menos. Cada persona tiene sus características y sus limitaciones, unas porque tiene enfermedad reumática, otras porque es enfermedad renal o neurológica o simplemente limitaciones y dolencias varias, ¿vale? Pero que todos tenemos algo, ¿vale? Y bien, y ya casi para terminar, pues para deciros unas pequeñas conclusiones, si yo me vuelvo a hacer ahora la pregunta de cómo podría sentirme mejor, pues yo diría que hay que cuidarse. ¿Y cuidarse qué es? Simple y básicamente, pues es dedicándose el tiempo necesario a verse a uno mismo, aplicarnos esos cuidados que nos hacen sentir bien y evitar lo que nos hace sentir mal. Y por supuesto, adherencia terapéutica, afrontarlo positivamente, intentar tener el mejor equilibrio físico-mental posible para llevar todo en esta vida, no solo la enfermedad reumática, y ser un paciente activo, implicándonos en el tratamiento. Y daros las gracias por escucharme con una frase que a mí me gusta mucho, que es haciéndome amigo de mi enfermedad, porque es lo mejor que puedo hacer. Si yo soy su amigo, si soy su amiga y la trato bien, posiblemente ella también me tratará bien a mí. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.
Pues muchísimas gracias a ti, Amelia, por tu explicación. Si os parece, como os decía, las preguntas las vamos a dejar al final. He visto que hay gente que levantaba la mano. Por si acaso ha habido nuevas incorporaciones, os recuerdo que tenéis el chat donde podéis escribirnos para dejar las preguntas que veáis. Y bueno, pues ahora que con Amelia y con su charla nos hemos sentido bien o hemos aprendido de por qué y cómo podríamos sentirnos mejor, vamos a pasar al ese ahora que estoy bien, ¿qué más puedo hacer? Que nos lo va a contar Nieves Martínez. Así que Nieves, cuando quieras. Nieves, disculpa, estás silenciada. Eh, ahora, a ver. Gracias, Ana. Ahora. Bueno, pues como os decía, mi nombre es Nieves, soy enfermera, trabajo en el servicio de reumatología del Hospital de Elda desde hace casi 30 años. Y como os ha dicho Amelia, el objetivo de nuestro trabajo sois los pacientes. Por eso quiero dar las gracias a la SER por haber tenido esta iniciativa de ponernos en contacto a las enfermeras con los pacientes, a las asociaciones por vincularlo y por facilitarlo, y a todos los pacientes que habéis tenido esta tarde el interés por conocer vuestra enfermedad. Yo voy a seguir muy en la línea de lo que ha dicho Amelia, porque creo 100% en lo que ha dicho ella y creo que es primordial. Y os propongo que demos un paso más. Ahora que ya sé qué tengo que hacer para encontrarme bien, ¿qué más puedo hacer? Pues yo os diría que lo siguiente que podemos hacer es prevenir complicaciones. Ahora, prevenir complicaciones, que mi enfermedad se quede como está, que no tenga más complicaciones. Eso en medicina tiene un nombre, se llama comorbilidad. La comorbilidad son aquellas enfermedades que aparecen como consecuencia de una enfermedad principal. Hay muchas comorbilidades dentro de todas las enfermedades, pero en este caso, esta tarde a mí me gustaría que habláramos de una en concreto, del riesgo cardiovascular. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver esta tarde? Me gustaría que esta tarde os llevarais en 4 ideas muy claras a casa. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? ¿Por qué en una reunión de pacientes con enfermedades reumáticas hablamos de riesgo cardiovascular? ¿Qué relación hay entre estas dos cosas? Yo puedo saber personalmente cuál es mi riesgo cardiovascular y, sobre todo, y lo más importante, yo personalmente puedo hacer algo para prevenirlo. Pues vamos allá. Sabéis que las enfermedades cardiovasculares son muy habituales. Todo el mundo conoce a alguien que ha tenido un infarto, una angina, que ha tenido un accidente cerebrovascular, un ictus, seguro que no os es desconocido. Son enfermedades muy frecuentes y por lo tanto creo que vale la pena que esta tarde le dediquemos un rato a conocerlas. Si hablamos de riesgo cardiovascular o de enfermedades cardiovasculares, hay dos conceptos que creo que hay que tener muy claros. Lo primero, ¿qué es la arteriosclerosis? Pues esto es una palabra griega que significa endurecimiento patológico de las arterias. Lo que va pasando es que las arterias, las paredes de las arterias se endurecen, se hacen menos flexibles y el flujo sanguíneo tiene más dificultad para pasar. Además, se van engrosando las paredes, se hacen depósitos de grasas, principalmente de colesterol, en las arterias, en las paredes de las arterias, que van estrechando la luz, con lo que dificultan el paso de la sangre. Incluso pueden llegar a obstruir esa luz y que no pueda pasar la sangre a partir de ahí. Hay un caso especial de arteriosclerosis, que es la aterosclerosis. Esto se produce cuando estamos hablando de arterias grandes o más importantes, ¿vale? Si estas arterias se van estrechando por los depósitos de las placas de ateroma, por los depósitos de grasas, van a ir dificultando el paso de la sangre. Incluso esas placas se pueden soltar, pasar al torrente sanguíneo y llegar a obstruir la arteria. Si esa arteria se obstruye, la sangre a partir de ahí no puede pasar. La sangre, como sabéis, es la que lleva el oxígeno a las células. Si ahí hay una obstrucción y no puede seguir pasando la sangre, las células que están a partir de ahí no van a recibir oxígeno. No reciben oxígeno, se mueren, se infartan. Eso es lo que es un infarto, cuando hay una obstrucción en una arteria importante y a partir de ahí no pasa sangre, no se recibe oxígeno a las células y las células se mueren. Por lo tanto, un evento cardiovascular es un infarto, es una zona que no recibe oxígeno, no recibe sangre, no recibe oxígeno, y puede ser un infarto de miocardio, puede ser un infarto de corazón, puede ser un infarto cerebral, pero puede ser en otras arterias importantes, en una arteria renal, en las arterias de las piernas, en cualquier arteria importante. Por lo tanto,
El riesgo cardiovascular es la probabilidad que tiene una persona de sufrir una de estas enfermedades cardiovasculares en un periodo determinado de tiempo. Este riesgo no es fijo, va cambiando, continuamente va cambiando. Todo va a depender de los factores de riesgo que yo tenga en ese momento. Esto es algo que es muy variable. ¿Y cuáles son esos factores que influyen en el riesgo cardiovascular? Pues tenemos factores de dos tipos. Tenemos unos factores de riesgo sobre los que nosotros no podemos actuar, son factores no modificables. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular va aumentando con la edad. Conforme cumplo años, cada vez tengo mayor riesgo de tener un problema cardiovascular. En los hombres es más alto que en las mujeres, pero cuando las mujeres con la menopausia perdemos las hormonas femeninas, nos vamos igualando a los hombres. Es diferente en las diferentes razas. Aumenta cuando yo tengo un familiar de primer grado con un evento cardiovascular, con un infarto, con un ictus o con una muerte prematura antes de los 50 años. Estos son factores de riesgo sobre los que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo dejar de cumplir años. Yo no puedo borrar que mi padre tuvo un infarto. Aquí no puedo hacer nada. Pero hay otros factores de riesgo sobre los que sí que puedo actuar. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que yo sí que puedo modificar y que está en mi mano? Pues el tabaco, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, el colesterol alto, los triglicéridos altos, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el abuso del alcohol, la ansiedad y el estrés. Todos estos factores de riesgo, estos sí que están en mi mano modificarlos. Me gustaría que supierais que en el riesgo cardiovascular, aumentar el número de factores de riesgo no suma peligro, sino que multiplica. Si yo tengo un factor de riesgo, por ejemplo, que soy hipertenso y tengo un riesgo X, si además tengo un colesterol alto, por tener dos factores de riesgo, no tengo el doble de riesgo que si tuviera uno. A lo mejor tengo 4 o 5 veces más. Pero si añado un tercer factor de riesgo, por ejemplo, que soy fumador, no tendré el triple que el que solo tenía uno. A lo mejor multiplico por 10 o por 15 el riesgo de tener un problema cardiovascular. Por lo tanto, a mayor número de factores de riesgo, el riesgo va aumentando de manera exponencial. Por eso es tan importante conocer estos factores de riesgo y saber controlarlos. Luego hablaremos de ellos, pero me gustaría que esto se os quedara muy claro, que estos factores de riesgo, al ir aumentando el número de factores, multiplicamos el riesgo de tener un problema cardíaco. No me gustaría que nadie se asustara con eso. Esto es para que lo conozcáis y sepáis que está en vuestra mano prevenir, no para que nadie se asuste. Pero seguro que os estáis preguntando, bueno, ¿y por qué una enfermera de reumatología a pacientes de reumatología nos habla de la enfermedad cardiovascular? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Pues posiblemente muchos de vosotros ya lo sabréis, pero para quien no lo sepa, deciros que ya hace muchos años que los investigadores empezaron a darse cuenta que habían determinadas enfermedades reumáticas en las que los pacientes presentaban mayor número de eventos cardiovasculares que la población general y estuvieron haciendo investigaciones a saber por qué estaba pasando esto. Al final llegaron a la conclusión de que el responsable de que que tuvieran mayor número de eventos cardiovasculares era la inflamación. Las enfermedades que cursan con inflamación, no solamente en reumatología, en otras especialidades, en derma, en digestivo, en todas las enfermedades que cursan con inflamación, tienen, y está demostrado la evidencia lo demuestra, que tienen mayor riesgo de tener un evento cardiovascular que la población general. ¿Y por qué pasa esto? Pues mirad, la inflamación continua, persistente que producen estas enfermedades hacen que los factores de riesgo cardiovascular que todos podemos tener, la tensión alta, el colesterol alto, la diabetes, etcétera, que sean más frecuentes que en la población general, pero además que sean más agresivos que en la población general y hacen más daño que a una persona que no tenga una enfermedad inflamatoria. Esta combinación de la inflamación y de unos factores de riesgo más agresivos hace que se produzca una aterosclerosis acelerada, que se produzca una obstrucción de una arteria antes de lo que pasaría en la población general. Y esto es lo que facilita el evento cardiovascular. Si os acordáis antes, decíamos, es cuando la arteria se obstruye y las células no reciben oxígeno, se mueren. Pues la inflamación
combinada con unos factores de riesgo más agresivos, favorecen la aterosclerosis rápida antes de lo que tocaría y eso es lo que provoca el evento. Vale, pero ¿todas las enfermedades reumáticas tienen el mismo riesgo cardiovascular? Pues no, desde luego que no. ¿Y cómo puedo saber con qué enfermedades sí y qué enfermedades no? Pues podemos hacer una clasificación de las enfermedades. Ya Amelia ha apuntado parte de esta explicación. Tenemos un grupo grande de enfermedades autoinmunes sistémicas. Ahí tenemos las artropatías inflamatorias crónicas. Aquí tenemos la artritis reumatoide, las espondiloartritis, dentro de ellas la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artropatía asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis idiopática juvenil. Tenemos enfermedades del tejido conectivo, tenemos el lupus, tenemos el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, tenemos la dermatomiositis, la polimiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome antifosfolípido. Tenemos vasculitis, las arteritis de células gigantes, la polimialgia reumática. Tenemos enfermedades, artropatías por microcristales, por la J o las artropatías por cristales de pirofosfato cálcico. Tenemos enfermedades del metabolismo óseo como la osteoporosis o la enfermedad de Payer, enfermedades degenerativas como la artrosis, enfermedades no inflamatorias como las lumbalgias. Pero ¿a qué enfermedades me estoy refiriendo esta tarde cuando hablo de enfermedades inflamatorias? A todas estas que cursan con inflamación. Las artropatías inflamatorias, las enfermedades del tejido conectivo, las vasculitis y las artropatías por microcristales. Estas enfermedades que cursan con inflamación es en las que tenemos que tener más precaución para prevenir los eventos cardiovasculares. Y yo puedo saber cuál es mi riesgo, cuál es mi riesgo personal, ¿lo puedo saber? Sí, se puede saber y no es difícil de saber, se puede saber. Para eso utilizamos el índice de SCORE. El índice de SCORE lo que va a valorar es el riesgo que una persona tiene de padecer un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Puede ser un infarto agudo de miocardio, un ictus, una arteria que se obstruya o una muerte súbita de origen cardíaco. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues tengo que saber la edad que tiene esa persona en ese momento, el sexo, si es o no fumador. Se considera, a nivel cardiovascular, se considera que una persona es no fumadora cuando lleva al menos 10 años sin fumar, porque los efectos del tabaco duran durante 10 años. Tengo que saber el colesterol que tiene en ese momento y la cifra de presión arterial que tiene en ese momento. Con todo eso, yo lo meteré en una calculadora que me dirá el riesgo que tiene ese paciente de tener un evento cardiovascular. Si veis aquí en esta gráfica, la columna más pequeña sería lo que se esperaba que tuviera esa persona por su edad, y la columna amarilla, que es más alta, es lo que realmente tiene en este momento. Y abajo, la gráfica de abajo nos dice qué peso tiene cada uno de los factores de riesgo en este aumento del riesgo cardiovascular. El tabaco, el colesterol alto y la presión arterial alta. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno de estos factores? Cuando yo calculo el riesgo cardiovascular de una persona, cuando calculo el índice SCORE, me va a decir si esa persona tiene un riesgo bajo o intermedio, alto o muy alto. ¿Para qué me sirve esto? Pues porque a mayor riesgo cardiovascular yo tendré que ser más estricta en el control, en la prevención de complicaciones. Y lo más importante, ¿se puede prevenir el riesgo cardiovascular? Pues ya de entrada os digo que sí que se puede prevenir y afortunadamente mucha parte está en nuestra mano. Nosotros podemos hacer muchas cosas, cada uno en su casa, para prevenir el riesgo cardiovascular. Si hemos dicho que lo que aumenta el riesgo cardiovascular es, por una parte, la inflamación, vamos a evitar la inflamación. ¿Cómo? Controlando la actividad de la enfermedad, que la enfermedad no está activa para que no haya inflamación. Si hemos dicho que los factores de riesgo clásicos son más agresivos, vamos a controlarlos, vamos a evitarlos. ¿Cómo vamos a controlar estos factores de riesgo? Pues manteniendo hábitos de vida saludable. Respecto al control de la actividad de la enfermedad, es muy importante que a cada uno de los pacientes sepa conocer su enfermedad, lo que nos ha explicado antes Amelia, que sepa qué síntomas tiene, que sepa cómo evoluciona,
que sepa detectar signos de alarma, que se dé cuenta cuándo se está desencadenando un brote para poder tomar medidas. Si yo estaba bien y de momento empiezo a tener una rigidez matutina de más de media hora, si yo tengo una articulación inflamada que pasan días y no mejora, algo está pasando ahí. Si yo tengo un tratamiento que me ha dejado mi médico para ese caso, me lo tomaré, pero si no, habrá que contactar con el reumatólogo por si hay que hacer un ajuste en el tratamiento. Muy importante cumplir el tratamiento, tanto en la cantidad de fármacos que nos han dicho, en la dosis y en el tiempo en el que hay que tomarlo. Porque tenemos que saber que el tratamiento va a hacer efecto tanto a nivel articular como a nivel sistémico, a nivel general. Por eso es tan importante cumplirlo. Mirad, los estudios están hechos para que los fármacos hagan el máximo efecto con la menor dosis posible. Si yo rebajo la dosis o alargo la pauta, si mi biológico se pincha cada 15 días y yo porque me encuentro bien me lo pincho cada 3 semanas, o ahora como me encuentro bien no me lo pincho, cuando me encuentro mal me lo pongo, no estamos haciendo nada, no estamos consiguiendo que el fármaco llegue a los niveles que tiene que llevar, al mínimo nivel que necesita para ser efectivo. Si yo no hago el tratamiento correctamente, no está siendo efectivo. Y después, si se desencadena un brote, volver a conducir ese brote es muy complicado. Por lo tanto, muy importante cumplir el tratamiento tal cual nos lo han dicho, ¿vale? Aprovecho esta diapositiva para deciros que la Sociedad Española de Reumatología tiene unos folletos, este en concreto habla de la espondilitis anquilosante, pero lo tenéis también de la artritis psoriásica y de la artritis reumatoide, en lo que podéis encontrar la información mínima, la básica que tiene que tener todo paciente sobre qué es su enfermedad, sus tratamientos, qué puede hacer como tratamiento no farmacológico en cuanto a hábitos de vida, etcétera. Vale, pues eso respecto a la enfermedad, pero ¿cómo vamos a controlar los factores de riesgo? Pues el primero teniendo hábitos de vida saludable. El primero, desde luego, el tabaco. El tabaco es el mayor factor de riesgo cardiovascular que tenemos. Por una parte, porque hace que la sangre sea más densa, más espesa y que tenga más dificultad para fluir por las arterias. Favorece la formación de coágulos, con lo que las arterias se obstruyen. Hace que la arteria pierda elasticidad, que tenga menos movilidad y que tenga menos fuerza para bombear la sangre. Por otra parte, el tabaco hace que baje el colesterol bueno y aumenta el colesterol malo, que es el que sabemos que se fija en las arterias y las obstruye. Además, el dióxido de carbono que produce el tabaco se fija en la sangre y ocupa el sitio que tendría que ocupar el oxígeno. Por lo tanto, cuando la sangre llega a las células, llega con menos oxígeno porque su sitio lo ha ocupado el dióxido de carbono. Por eso es tan importante el abandono del tabaco a nivel cardiovascular, pero sabemos que las enfermedades inflamatorias tienen peor pronóstico en los fumadores. Sabemos que los tratamientos biológicos son menos efectivos en los fumadores que en los no fumadores y además sabemos que el tabaco es el mayor factor de riesgo cardiovascular que tenemos. Por lo tanto, creo que es un dato más a la hora de plantearse el abandono del tabaco. El segundo hábito que deberíamos de tener en cuenta es el hacer un ejercicio físico. El ejercicio va a controlar, a regular el colesterol y la glucosa en sangre. Previene o reduce la hipertensión arterial, la obesidad, el estrés. Mejora la forma física. La persona que hace ejercicio está más ágil, está más activa, se puede mover mejor. Aumenta la esperanza de vida. Las personas que hacen ejercicio viven más y además viven más sanos, con menos complicaciones. ¿Y qué ejercicio tengo que hacer? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda un ejercicio de intensidad moderada en el que puedo mantener una conversación relativamente cómoda mientras lo realizo de unos 150 minutos a la semana. Eso son 30 minutos 5 días a la semana. O de intensidad alta, 75 minutos a la semana. ¿Y qué ejercicio? Pues preferiblemente, hablando de riesgo cardiovascular, preferiblemente un ejercicio aeróbico. Caminar, correr, saltar, montar en bicicleta, nadar, bailar, cualquier ejercicio, cada uno adaptado a su situación, a sus condiciones físicas, pero siempre hacer un ejercicio. Si además queremos hacerlo muy bien, pues deberíamos añadir un ejercicio que trabaje el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza muscular, etcétera. Pues hacer pilates, yoga, ejercicios de fuerza. Lo ideal sería hacer una combinación de uno de estos ejercicios con un ejercicio aeróbico.
El tercer factor, el tercer hábito de vida que debemos de trabajar es la dieta cardiosaludable. ¿En qué consiste esta dieta? Pues en reducir la sal para evitar la hipertensión, evitar las grasas malas, los patés, los embutidos, los quesos curados, las comidas precocinadas, todos los alimentos ultraprocesados. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Pues aquellos que en su proceso de fabricación tienen un proceso complejo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un filete de atún fresco, eso es un alimento natural. Si yo tengo una lata de aceite, de atún en aceite, esto es un alimento procesado. Pero si ya tengo pues gulas o surimi o palitos de cangrejo, todo ese tipo de cosas son alimentos ultraprocesados, ¿vale? Por lo tanto, evitar los alimentos ultraprocesados y aumentar las grasas buenas, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, preferiblemente tostados o crudos, nunca, mejor que nunca fritos. Elegir azúcares de absorción lenta, frutas, hortalizas, verduras. Acordaros del anuncio que había hace unos años, de la mano, 5 raciones de frutas y verduras al día, pues eso es. Alimentos ricos en fibra, siempre pan o pastas mejor de harina integral que de harinas refinadas. Los lácteos desnatados o semidesnatados. Las proteínas pueden ser de origen vegetal, como las legumbres, o de origen animal, pescados, carnes sin grasas, huevos. Reducir la carne roja, como mucho una vez a la semana. ¿Cuáles son las carnes rojas? Pues el vacuno, el cerdo, el cordero. Beber menos de 1 litro de bebidas azucaradas a la semana. Cuidado con los zumos industriales, los refrescos. Moderar el consumo de alcohol. Se considera un exceso de alcohol más de 2 cañas o 2 copas pequeñas de vino al día. Limitar la cantidad de calorías para evitar el sobrepeso. Siempre evitar fritos, rebozados, siempre mejor las cocciones más sencillas, al vapor, a la plancha, al horno, etc. ¿Cuáles son los alimentos que deberíamos de evitar? Desde luego, pues todos los alimentos ultraprocesados, la bollería industrial, los aperitivos, las patatas fritas, los ganchitos, todo ese tipo de cosas. Las comidas preparadas, pues las pizzas, las lasañas, todo lo que viene ya preparado y empaquetado de fábrica. Las bebidas azucaradas, los zumos, los refrescos, las carnes procesadas, ahí podemos meter los embutidos, las salchichas, el bacon ahumado, todas las carnes que tienen un proceso de elaboración industrial. Los aceites refinados, siempre mejor aceite de oliva virgen. Las harinas blancas, siempre mejor las harinas integrales en el pan, en las pastas. Los azúcares y derivados, bollería, pastelería. Evitar las carnes rojas, evitar el alcohol. Como veis, volver a la dieta mediterránea. Nosotros tenemos una joya en España que es la dieta mediterránea. Vamos a volver a ella, que por comodidad o por desconocimiento se está abandonando. Tenemos que volver al pescado, a las hortalizas, a las verduras, a las frutas, al aceite de oliva, volver a la comida de cuchara y olvidarnos de las comidas rápidas, que es verdad que nos ahorran tiempo, pero también nos crean muchos problemas. Y el último hábito de vida que me gustaría que habláramos es el control del peso. La obesidad favorece la aparición de dislipemia, de colesterol alto, de triglicéridos altos, favorece la aparición de hipertensión, de diabetes. De por sí es un marcador inflamatorio. Tener una obesidad es casi como tener una enfermedad inflamatoria. Favorece la formación de coágulos. Por lo tanto, siempre lo ideal mantener un peso adecuado. Y nada, pues, ¿qué es lo que me gustaría que os quedara claro esta tarde? Pues que el riesgo cardiovascular es la probabilidad que tiene una persona de sufrir un evento cardiovascular en un periodo determinado de tiempo, que va a ir cambiando según los factores de riesgo que tengamos en ese momento, que hay algunos factores de riesgo sobre los que no podemos influir, como los antecedentes familiares o la edad o el sexo, pero sí podemos influir en otros como el tabaco, el colesterol alto, la tensión alta, la diabetes mal controlada, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco, el alcohol, la ansiedad, el estrés, etc. Que la enfermedad inflamatoria es de por sí un factor de riesgo cardiovascular, que solo por tener una enfermedad inflamatoria mal controlada estamos aumentando nuestro riesgo cardiovascular, que para prevenir estos problemas tendríamos que controlar la actividad de la enfermedad, mediante el conocimiento de la enfermedad para saber manejarla y el cumplimiento del tratamiento, y controlar los factores de riesgo cardiovascular clásicos, como instaurando en nuestra vida hábitos de vida saludable, el abandono del tabaco, la dieta cardiosaludable, el ejercicio y el control del peso. Y yo también os he traído una frase que me gustó y quería compartirla con vosotros. Dice que es bueno estar mejor
pero es mejor estar bien. Espero que lo que os hemos contado esta tarde os pueda ayudar para estar mejor y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a vosotras, Amelia, Nieves. Están llegando un montón de agradecimientos y de felicitaciones al chat. Nos están preguntando también si estas charlas, porque las han visto muy formativas y muy útiles para los pacientes, las van a poder ver a posteriori o poder compartir. Y sí, os recuerdo que van a estar colgadas en el perfil de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología. También las compartiremos con todas las asociaciones de pacientes que colaboran con nosotros en estos webinars. Para que bueno, pues la podamos distribuir y podáis acceder a ellas cuando lo necesitéis y volver a verlas. Me he apuntado algunas preguntas que nos están llegando. Voy a empezar por una porque tú decías, Nieves, que nadie se asuste con todo esto del riesgo cardiovascular, pero está en nuestra mano prevenir. Y en ese sentido nos preguntaban bueno, qué pueden hacer si no conocen su riesgo cardiovascular y si existe un tratamiento específico para poder disminuirlo. Vale. Al final, el conocer el índice score es un número. Entonces, si lo conocemos bien, pero si no lo conocemos no sería imprescindible. Lo importante es que yo sea consciente de cuáles son los factores de riesgo que yo tengo y que en mi mano está corregirlos, que yo haga por corregir esos factores de riesgo. El que yo tenga un índice score de 4% o de 6%, al final a mí me va a dar poca información. Lo que sí que tengo que tener claro es, a mí como paciente, lo que tengo que tener claro es que soy hipertenso y tengo que corregir esto, que tengo que tomar mi medicación y hacer la dieta sin sal para corregirla y que tengo que bajar la tensión, que si soy fumador tengo que dejar el tabaco, que si tengo una obesidad tengo que controlar el peso. Entonces, el controlar los factores de riesgo. Si hay un tratamiento específico para prevenir el riesgo cardiovascular, no. Hay tratamiento de los diferentes factores de riesgo. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Pues por una parte, el tratamiento de la enfermedad inflamatoria para controlar la enfermedad y que no haya inflamación, y luego el tratamiento específico de cada uno de los factores de riesgo. El tratamiento de mi tensión, el tratamiento de mi colesterol, el tratamiento de mi diabetes, etc. Entonces, una pastilla que a mí me ayude a prevenir, no. Lo que tengo que saber es cuáles son mis factores de riesgo y controlarlo. Nos ha llegado también por parte de Antonio, me van a disculpar porque me ha apuntado muchas de las preguntas sin nombre, entonces habrá algunas que las haga muy en anónimo, no por nada. Antonio, más que una pregunta, nos hacía una reflexión, ¿no? Nos decía que él tiene artritis psoriásica y que es una pena porque nunca se ha encontrado con un servicio de reumatología en el que haya enfermería. Esto es algo que desde la SER, desde la Sociedad Española de Reumatología, reivindicamos mucho, ¿no? El papel de la enfermera, y es verdad que se nota mucho cuando hay esa enfermera especializada pues en la atención a los pacientes, pero bueno, también es cierto que se da el caso en que en algunos hospitales no hay enfermera especializada y bueno, pues yo creo que es más una reflexión, que estamos de acuerdo con Antonio, seguro, Totalmente. en que bueno, pues desde aquí lo pedimos y siempre que tenemos oportunidad a las autoridades sanitarias les pedimos que por favor el papel de la enfermera y de la enfermera especializada. No sé si queréis añadir algo a alguna de vosotras. Amelia. Sí, vamos a añadir que la enfermera experta o especializada en reumatología es una necesidad. O sea, desde hace 20 años aproximadamente hasta nuestra parte, desde que aparecieron todos los tratamientos biológicos, o sea, es sumamente necesaria que esté en las consultas, en este caso de reumatología, pero que yo lo que quiero resaltar también es que el perfil de trabajo de la enfermera, sea en reumatología, en digestivo, en neurología o en dermatología, o sea, ofrece una serie de cuidados a los pacientes, participa en el seguimiento de las enfermedades, colabora con los especialistas de las distintas áreas clínicas y ofrece una serie de complementos asistenciales a todos los pacientes que es algo cada vez más necesario y que al igual que existe en reumatología debe de existir en todas las áreas clínicas, o sea, porque es el complemento necesario e insustituible para completar una asistencia de calidad a nuestros pacientes. Entonces, donde no hay, o sea, cuando los pacientes lo conocen, claro, lo exigen y lo echan de menos y lo solicitan y lo piden.
Es una Cuando cosa prueban entre lo todos, bueno, ¿no? sí, Es responsabilidad de todos el reivindicarla hasta que nos hagan caso. sí, sí, sí. Nos decía también una de las personas, nos dejaba un mensaje en el chat en el que, bueno, nos decía que, bueno, pues por su enfermedad uno de los síntomas que sufre es el dolor, que es un síntoma muy común también en las enfermedades reumáticas. Y entonces decía, claro, muchas veces a mí me hacen análisis, pero no hay un parámetro para medir el dolor y cómo sé yo que me creen, ¿no? O cómo es esa dificultad. Sí que es cierto que yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en que en las consultas cada vez más empiezan a introducir los prompts, ¿no? Para medir la calidad de vida del paciente o a lo que el paciente da importancia. Pero es verdad que esto del dolor es muy difícil de Es medir. personal, subjetivo y muy difícil de valorar. Y cada persona tiene un umbral del dolor distinto. Entonces, con el mismo nivel de dolor, hay quien es capaz de tener una movilidad y quien no llega a ese nivel de movilidad. Entonces, es un tema muy complicado y muy personal que hay que tratar en cada caso, pero que hay que tratar. Ujú. Bueno, os Yo diré que no quería, deja. Sí. perdona, Ana, quería decir que por supuestísimo que nos lo creemos, claro que nos lo creemos. Y desde luego a los pacientes se les dan los pros para que ellos valoren el dolor, pero yo lo que haría es no solamente decir tengo dolor, sino que tengo esta limitación, yo no puedo hacer esto que antes hacía o me gustaría hacer esto que no puedo hacer. A lo mejor hay cosas que no va a poder conseguir, pero hay cosas que sí que podemos conseguir. Entonces yo creo que ahí gran parte la tiene el paciente en su mano de contárnoslo en la consulta, porque como os decía Amelia antes, el reumatólogo a lo mejor ve la analítica y si la analítica está bien, me quedo con eso. Si yo exploro, hago un recuento articular y no hay inflamación en las articulaciones y la analítica está bien, me quedo con eso, pero el paciente es el que tiene que contarnos que tiene esta limitación para que nosotros eso lo tengamos en cuenta, pero por supuesto que creernos lo creemos, pero también es verdad que cada paciente tiene un umbral de dolor y pacientes que se han acostumbrado a vivir con dolor y no te lo cuentan porque están acostumbrados a vivir con él. Ujú. Bueno, os decía, no paran de llegar felicitaciones, así que muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Gracias. Y en estas felicitaciones ha llegado también una particular en la que nos decía que os felicitaban por reconocer esa labor de las asociaciones de pacientes, ¿no? Amelia expresamente sí que ha dicho, no podemos olvidar a las asociaciones por su gran labor. Yo creo que es que hacen un papel fundamental y llegan precisamente pues donde muchas veces los recursos sanitarios no llegan, ahí están ellos. Eso es. Eso es. Y desde aquí pues les volvemos a decir que a través de la SER tenemos un grupo de enfermeras dispuestas a colaborar con las asociaciones de pacientes en lo que necesiten y estimen necesario, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros las ponemos en contacto con ellas. En este sentido también una persona escribía que bueno, pues que le resultaba difícil encontrar fuentes fiables en internet para hablar sobre su, bueno, pues para encontrar información sobre su patología. Yo me alegro que esté conectada a este webinar porque algo bien habremos hecho entre la Sociedad Española de Reumatología y todas las asociaciones de pacientes en redes sociales o donde sea para que haya visto el cómo conectarse, ¿no? Y aquí sí que, bueno, pues le recomendaría que se puede informar en la página web de inforeuma.com, que es la de la Sociedad Española de Reumatología para, bueno, todas las enfermedades reumáticas en general y que luego, pues en particular, se puede informar en las páginas web de las asociaciones de pacientes, que como van a ir apareciendo los logos por aquí, pues se puede ver cuál es la asociación, si quiere información de una enfermedad en específico y contactar con ellos. Y luego si tiene la suerte de tener una enfermera cuando va a consulta, pues también a través de la enfermera. Nos preguntaba Silvia que quién nos enseña una base postural correcta. En alguna de vuestras ponencias habéis dicho que esto es un papel de la educación de la enfermería. Aquí entiendo que no podemos abordarlo todo. Igual nos emplazamos a otro webinar en el que hablemos de, ¿no? de este tema de base postural correcta. Sí. Es Sí, algo que entiendo que os demandan mucho, ¿no? Cuando los sí. pacientes van a la consulta. Sí, y de hecho cuando, vamos, yo personalmente cuando veo entrar un paciente por la puerta, veo cómo se sienta, cómo se levanta, cómo coloca sus piernas, sus pies, pues automáticamente siempre reservo un tiempo de la consulta para explicarle la higiene postural, porque pues
puedes rectificar hábitos, rectificar posiciones y eso no es una solución de un día para otro, pero sí, si se rectifica durante muchos días y muchas semanas, pues al final mejoran muchas lesiones, dolores, incluso se pueden evitar otras. Entonces es una parte muy sencilla y parte de nuestro trabajo. Pues nada, aquí nos lo apuntamos, un webinar sobre higiene postural, que nos den un poco de tiempo porque claro, necesitaremos un espacio, habrá que mostrar cosas Claro. y no es así tan fácil de estar sentadas las tres. Entonces, que nos den un poco de tiempo, pero prometemos que haremos un webinar sobre o algún vídeo o alguna información sobre base postural. También nos hablan del ejercicio, ¿no? Bueno, pues han llegado comentarios del miedo que les da sin que sea supervisado, ¿no? En este sentido, pues igual, siempre se prescribe un ejercicio que sea supervisado. Aquí también, pues en la página de reumafit.com pueden encontrar algunos ejercicios que aparece una persona diciendo, bueno, pues en el que se pueden ver los vídeos sobre cómo hay que hacerlo. Y bueno, entiendo que también aquí es importante adaptarlo a las condiciones de cada uno y un poco lo que decíais, ¿no? A los gustos de cada uno. Y a la situación de cada uno y a las condiciones físicas de cada uno. Desde luego, si el ejercicio puede ser supervisado, siempre mucho mejor, porque si tú no lo estás haciendo bien, tienes a un profesor que te está corrigiendo y te está rectificando. Y además, en casa unas veces lo haces, otras veces no, y si lo haces mal no te lo corrige nadie. Y lo más importante es que el ejercicio sea progresivo, que tú no quieras empezar desde el principio haciéndolo todo, que sea progresivo, que sea adaptado a la situación de cada uno y que desde luego tengas claro que no tiene que producir dolor, que puede producir una molestia, puedes tener agujetas, pero el ejercicio que produce dolor o el profesor te lo tiene que adaptar a ti o es que lo estás haciendo mal. Entonces, el ejercicio no tiene que producir dolor. ¿Vale? Entonces eso sí que es muy importante. Y muchas veces tienen miedo y te preguntan, pero yo puedo hacer ejercicio. Todos no podemos, debemos hacer ejercicio adaptado a nuestra situación. Y desde luego, si puede ser supervisado, siempre. Ujú. Yo decía al principio de este webinar que no íbamos a responder bueno, a cuestiones que fueran muy personales, porque no, pues esto no es una consulta, pero sí que nos ha llegado una duda que os la voy a plantear porque quizá pueda haber más gente que se identifique con esto. Tiene que ver con el tema de la dieta. Es una persona que nos dice que no tiene sensación de hambre y que, bueno, pues que con comer 2 veces al día le basta porque se siente satisfecha. Quizás a veces, pues por los medicamentos, ¿no? Puede haber una falta de apetito, no sé si esto os lo encontréis en la consulta y en esos casos, ¿qué podemos recomendar para que al final pues no abandonemos la dieta? Porque quizás esa falta de apetito nos hace el no alimentarnos correctamente y no estar bien nutridos. Vamos a ver, hay que hacer una dieta sana siempre, porque si tenemos una dieta con deficiencias, vamos a tener problemas. Hay tratamientos como el metotrexato, por ejemplo, que sí que pueden producir pues una falta de apetito o náuseas al día siguiente, pero fuera de eso, el resto de los medicamentos no deberían provocarlo. Desde luego, hay que hacer una dieta equilibrada, comer de todos los grupos de alimentos. Muy importante los lácteos para prevenir fracturas, muy importante las proteínas. Tener en cuenta que conforme vamos cumpliendo años, cada vez le encontramos menos sabor a la comida, nos apetece menos, las personas mayores tienen problemas de masticación, comen menos, comen mal, no comen una dieta completa, equilibrada, y eso sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que comer 2 veces al día no debería de ser, por lo menos tienes que hacer 3, 4 comidas, pero sobre todo muy importante intentar que en cada comida haya todos los grupos de alimentos, que no nos dejemos ninguno fuera. Ujú. Alguien se ha venido con todas mis disculpas y mis respetos hacia ese alguien muy arriba y ha dicho que si se encuentra bien porque está en remisión, que si con mantener hábitos de vida saludables es suficiente. Aquí yo creo que es importante lo de la adherencia al tratamiento. Claro, No, que claro. me disculpe por lo de se ha venido muy arriba, pero A ver, yo le sugeriría que a lo mejor se encuentra muy bien porque tiene unos hábitos saludables fantásticos y tiene a lo mejor un tratamiento fantástico también que le está resultando muy eficaz. Entonces, si quiere reducir o dejar el tratamiento farmacológico aparte, que lo hable y lo pacte con su reumatólogo primero. Es lo más importante, que siga con sus hábitos saludables de vida, pero que lo comente con el reumatólogo, que siempre existe
la posibilidad de optimizar dosis, reducir dosis o alargarlas para no perder esa mejoría tan maravillosa y tan fantástica que ha conseguido. Nieves, no sé si querías añadir alguna No, cosa estoy más. totalmente de acuerdo. Yo lo que te digo es que el tratamiento, por buenísimo que sea, no es efectivo si no se toma. Cuando se toma correctamente es cuando es efectivo. Y si yo estoy bien es precisamente porque me lo tomo. Si lo dejo, a lo mejor puedo estar unas semanas bien porque vivo de las rentas, pero cuando pasan esas semanas voy a volver a estar mal. Entonces, estos son, hoy por hoy las enfermedades reumatológicas son crónicas, no tienen cura, tienen tratamiento y podemos llegar a la remisión con los tratamientos, pero gracias al tratamiento, si quitamos el tratamiento, volvemos otra vez a estar mal. Y desde luego se puede optimizar, como ha dicho Amelia, pero nunca por nuestra cuenta y nunca dejar de tomar una medicación porque me encuentro bien, porque es al contrario, te encuentras bien porque la tomas. Ujú. Bueno, os diré que nos están recogiendo el guante para ese webinar de higiene postural, así que nos va a tocar hacerlo. También están llegando muchas dudas sobre dieta, pero bueno, creo que esto también va a ser mejor que lo tratemos en algún webinar específico, porque este, como decíamos, era un abordaje integral. Y si os parece, pues para respetar los tiempos, como yo creo que hemos tratado todo y contestado a todas las preguntas más o menos, que me disculpe alguien si me he saltado alguna, porque han llegado muchas felicitaciones y entre enhorabuenas y agradecimientos, pues igual me he saltado alguna pregunta. Si os parece, lo podemos dejar aquí. ¿Nos recuerdas, Amelia, si quieres, en unas pinceladas, por qué es importante ese sentirnos bien? Y Nieves, tú si quieres, nos recuerdas esos hábitos saludables que a partir de hoy nos comprometemos todos a poner al día y bueno, y lo vamos a dejar aquí después de vuestras conclusiones. Amelia, si quieres, ¿por qué es importante ese sentirnos bien? Vale, pues yo creo que es importante sentirse bien para primero sentirse bien con uno mismo. Y por otro lado, porque científicamente se ha demostrado que las personas que aprenden o consiguen sentirse bien tienen un equilibrio físico-mental, hábitos saludables, vida activa, bueno, pues etcétera, etcétera, pues a estas personas les resulta mucho más eficaz los tratamientos que toman. Incluso su enfermedad tiene mejor pronóstico que las personas pues que no llegan a conseguirlo o que tienen hábitos inadecuados, hábitos tóxicos o no tienen el mismo equilibrio. En ese sentido, para mí es muy importante sentirse bien todos con nosotros mismos porque afrontamos la vida con más fuerza, con más ánimo y evitamos pues otro tipo de cosas negativas que al final siempre nos repercuten de alguna manera. Nieve, recuérdanos los Nos deberes complican, nos complican la de vida. esos Bueno, hábitos que nos tenemos que poner al la día. buena noticia es que los mismos hábitos que se recomiendan para prevenir el riesgo cardiovascular son los mismos que se van a recomendar prácticamente en todo. Entonces, es algo universal que nos va a servir para todo. Si yo abandono los tóxicos, el tabaco, el alcohol, si yo hago una dieta cardiosaludable, una dieta sana, equilibrada, si yo hago un ejercicio y si yo controlo mi peso, eso me va a ayudar en todo, no solamente en las enfermedades cardiovasculares, me va a ayudar en prevenir complicaciones de las enfermedades reumatológicas y de todas las enfermedades, en que tenga una vida más sana y más feliz. Por lo tanto, hay que controlarlo porque nos va a servir para todo. Es muy rentable. Cuando yo hago eso me sirve para muchas cosas. Ujú. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Voy a agradecer, hemos tenido más de 150 participantes, así que muchísimas gracias por haberos conectado. Yo recuerdo que lo vais a poder volver a ver las veces que haga falta. Estará colgado en informa.com y en el perfil de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología. Agradecer también muchísimo a las asociaciones de pacientes por habernos ayudado y colaborar con este webinar. Aparecen por aquí sus logos y siempre que les pedimos algo, pues se muestran partícipes y muy activas, ¿no? Como decía Amelia, muchas gracias ya no solo por ayudarnos en este webinar, sino por su gran labor. Y Amelia Carbonell, enfermera especializada en reumatología, y Nieves Martínez, también enfermera especializada en reumatología, en este caso en el Hospital General Universitario de Elda. Os agradezco mucho que nos hayáis dedicado este tiempo. Os traslado
que siguen llegando felicitaciones y Madre mía. agradecimientos por parte de las personas que han estado conectadas. Y seguramente nos veamos, si no con vosotras, con compañeras vuestras, porque este ha sido el primer webinar del abordaje integral desde enfermería, pero hay muchos y además nos hemos comprometido a alguno. Así Muy que bien, muy bien. Muchísimas Muchas gracias gracias. a todos. Gracias. Muchas gracias. gracias a todos.